Estimadas estudiantes, les invito a revisar la retroalimentación del discurso literario que corresponde a la segunda evaluación de tercero medio. La retroalimentación constituye una etapa importante, puesto que de esta manera sabrás lo que has aprendido y lo que falta aún. Te invitamos a que revises cada una de sus partes para que de esa manera puedas comparar tus respuestas. Esta retroalimentación tiene 5 etapas. La primera son los objetivos. Aquí se pedía formular interpretaciones surgidas de su análisis literario, considerando la contribución de los recursos literarios. También reflexionar sobre los efectos estéticos de la obra leída, cómo dialoga con las experiencias personales. Y por último, los recursos y técnicas literarias de la obra, cómo inciden en el efecto estético producido. Lo que nosotros como profesores de tercero encontramos que se logró fue que la mayoría de los estudiantes cumplen con lo solicitado, sobre todo entregando ejemplos a partir de los episodios del texto. También se logra correctamente los mecanismos de cohesión y coherencia, un buen manejo en general de las reglas ortográficas, y la mayoría de los estudiantes demuestra un amplio manejo de los elementos narrativos, ya sean personajes, saltos temporales, ambientes psicológicos y narrador. Lo medianamente logrado puede ser problemas para decodificar la pregunta. Muchos estudiantes no entendieron lo que se preguntaba, respondiendo erradamente o desviándose del objeto de la pregunta como tal. En algunos casos no hay claridad del argumento, utilizando muchas veces ejemplos, pero sin fundamentar. Errores ortográficos, el que más se repite, el que está más débil, es la ortografía acentual. Análisis de las preguntas y las posibles respuestas. Pregunta 1. La forma en que es narrada la historia provoca efectos en el lector. Señala 12 efectos y la implicancia que tiene el narrador en ello. Argumenta y ejemplifica tu respuesta a partir del episodio del texto. Análisis. Esta pregunta tuvo la dificultad que varios estudiantes, si bien reconocen los efectos, algunas no identifican cómo la obra consigue provocar estos efectos y cuál es el rol del narrador en ello. Es necesario señalar que hay dos narradores que confluyen en esta historia. El primero es un narrador testigo, amigo del personaje principal, y también está el narrador protagonista, presente en las anotaciones de un diario. Los efectos que provocan en el lector pueden ser variados, sin embargo debe estar dirigido hacia sensaciones de misterio o suspenso. Aquí vemos un ejemplo de una posible respuesta. El efecto que provoca al lector el narrador testigo es de incertidumbre, ya que el personaje se enfrenta a anotaciones sobrenaturales y las va relacionando con sus vivencias. Por ejemplo, cuando recordaba lo que a su amigo le pasaba en la oficina. Esto no lo creí. Si pude ver unos oficios descabellados, preguntándole al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo su servicio al secretario de Recursos Hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme a mí mismo. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano habían enervado a mi amigo. Acá vemos el segundo efecto. Un efecto que produce el narrador protagonista es de misterio al verse en una situación sobrenatural. Los trapos han caído al suelo. Increíble. Volví a palpar a Chuck Moll. Se ha endurecido, pero no vuelve a la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos, los siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. Segunda pregunta. Dos niveles de realidad confluyen en el cuento. El ámbito de lo real y el ámbito de lo irreal. ¿Qué elementos, situaciones y personajes pertenecen a cada una de ellas respectivamente? Argumenta tu respuesta tomando en cuenta los elementos de la creación y ejemplifícala con episodios del cuento. El análisis de esta pregunta es la siguiente. Si bien identifican lo que es real de lo irreal, no todas tienen claro los conceptos qué es lo real y qué es lo irreal, puesto que confunden ficción como sinónimo de irreal, cuando tanto lo real como lo irreal son parte del mundo ficcional. En esta pregunta en general logra identificar la utilización de estos dos elementos, las situaciones de cada uno y los personajes. Y su falencia también está en no reconocer los elementos de la creación solicitados, presentes en cada uno de ellos para poder argumentar la respuesta. Acá vamos a ver la posible respuesta.
En el cuento confluyen dos ámbitos. El primero de lo real, que se puede ver hechos cotidianos como salir a hacer un trámite. Por ejemplo, hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado amabilísimo, salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Asimismo, como utiliza elementos creados de la intrahistoria, puesto que se teoriza acerca de lo que habría pasado en México de haber sido colonizado por no cristianos. No, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adorar a un dios muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o por mahometanos. Por otro lado, en el ámbito de lo irreal podemos ver la evolución que va teniendo la escultura y la narración, desde el primero de piedra a que ésta cobre de poco vida. Ejemplo, allí estaba Chacmol, erguido, sonriente ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaron los dos ojillos casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Los dientes inferiores mordían el labio superior, inmóviles. Solo el brillo del cazuelón, cuadrado sobre la cabeza normalmente voluminosa, delataba vida. Chacmol avanzó hacia mi cama. Entonces empezó a llover. El elemento creado permite una percepción no lineal de la realidad, desautomatizada nuestra percepción. Nos presenta un punto de vista diferente del cotidiano. Y ahí nos encontramos con el elemento irreal, cómo se ve, se explica, el ejemplo y también el elemento creado. 3 cosas se pedían aquí: que tú dejes a conocer el ámbito de lo real, elementos y situaciones del ámbito real, y luego tienes que tomar en cuenta los elementos de la creación. Eso es lo que se solicitaba. La 3. Interpreta la evolución de Chacmol en la historia, cómo se va produciendo y las consecuencias que tiene para el protagonista dicha evolución. El análisis en esta pregunta es la siguiente. En su mayoría no hubo problemas para analizar la evolución de Chacmol. Sin embargo, si te fijas bien, se está pidiendo interpretar. Y aquí no se llegó a una interpretación como tal, puesto que las estudiantes indicaron múltiples consecuencias en el protagonista, pero no una interpretación de esta evolución de Chacmol. Para eso, hay que recordar un poco la guía explicativa, que tal como señala, la literatura nos ofrece un ejercicio intelectual. Apunta a que desarrollemos las habilidades superiores, como el análisis y la interpretación. En este caso y en esta última, se requiere, y cuál es el propósito, es otorgar al texto leído un significado. Para ello, en la guía explicativa, se señala pasos para llegar a esta interpretación. ¿Cuáles son? Son 3 pasos. El primero, hay que revisar los efectos que produce el cuento. En este caso, son incertidumbre, misterio y suspenso. Va hacia esa línea. Todos estos efectos son dados porque estamos frente a hechos que escapan de la lógica racional, como es el de una estatua cobre vida. Por eso provoca estos efectos, porque una estatua empieza a cobrar vida. Es importante tenerlo en cuenta. El segundo paso es el lugar donde ocurren los hechos. El lugar es México, lugar de asentamiento de la cultura precolombina, de donde proviene esta estatua. Entonces ningún elemento que está dentro del cuento es inocente o está porque sí. Acá nos encontramos con una figura de índole espiritual, sagrado. En su momento pertenecía a un lugar en el cual se adoraba esta figura. Por lo tanto, estamos frente al primero, que los efectos, que son incertidumbre, misterio, suspenso, figura sagrada de Chacmol, y tercero, las marcas textuales de esta misma índole. En la primera línea del cuento se señala que Filiberto había muerto en Acapulco en la Semana Santa. También encontramos citas que hablan acerca de qué hubiese pasado si otra religión hubiese llegado a México.
Hablamos acerca de Cristo, hablamos de si hubiese sido conquistado por budistas o por maometanos, ya estamos hablando del ámbito religioso. Y también Chacmol como figura como un dios. Y, por ejemplo, cada planta arranca de su paternidad mítica. A partir de esos 3 puntos, que son el efecto, los efectos que produce, las marcas textuales, como también el lugar donde están los hechos, podemos dar una respuesta, una posible respuesta del significado de este cuento, la cual puede ser la siguiente. Chacmol es un dios maya que busca volver a la vida y regresar al lugar que pertenece. Es de esta manera que llega Fililberto como estatua al cual la compra, y al dejarlo en el sótano, Chacmol rompe la cañería para que pudiera cobrar vida mediante el agua. Luego, poco a poco, comienza a tener características humanas, como carne, pelo, sangre, y va dominando al personaje principal para que lo ayude en esta tarea. El agua es elemento fundamental para este dios, y es de esta manera que Fililberto, al verse dominado, decide escapar, pero muere misteriosamente ahogado. Para terminar con la evolución de este personaje, se puede ver que su propósito se cumple al lograr verse como humano. Esto se puede comprobar, por ejemplo, cuando el amigo de Fililberto lo ve en la casa. Cito: antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo, en bata de caza, con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Quería cubrir las arrugas con la cara polveada. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filibert tuviera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Ahora bien, en un cuento puede haber más de una interpretación. Se puede profundizar en este cuento también desde la perspectiva del personaje principal y su nostalgia por el pasado. Ejemplo, cuando él señala que la tentación burocrática de ir como todos los años a la pensión alemana, también cuando dice: salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café, en el mismo que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Se puede demostrar que Filiberto se obsesiona con el pasado coleccionando estatuas de dioses mayas, llegando incluso a revivir un antiguo dios. Por último, como se puede apreciar, puede en un cuento haber más de una interpretación. Como sugerencias, la número 1 es leer detenidamente las preguntas y revisar la rúbrica. Esta es la más importante, yo creo, porque me da a conocer lo que yo debo responder, fijarse bien en la pregunta, lo que me están pidiendo y obviamente revisar cada uno de los elementos que está en la rúbrica. Si no entiendo algo, preguntarle a la profesora o al profesor. 2. Leer detenidamente y con anticipación la guía y consultar a tu profesor cualquier duda. En este caso, por ejemplo, en la pregunta 3 hablaba de interpretación, estaba en la guía explicativa los pasos para hacer una interpretación ejemplificado con el cuento de Borges. Y número 3. Y si te gustó la obra de Carlos Fuentes, de este escritor perteneciente al boom latinoamericano, y quieres leer otros cuentos, puedes revisar la página Ciudad Seba. Aquí te dejamos el link. Eso ha sido todo. Adiós.